Buenas tardes a todos, todas, todes. Qué enorme placer estar acá, compartir con ustedes. Muchas gracias por participar. Perdón que mis movimientos son un poco toscos. Tengo una pequeña en brazos. Bueno, como les decía, muchas gracias por participar, por unirse en este sábado partido previa final de la Copa Libertadores. Antes de empezar, no quería dejar de mencionar a quien nos va a estar acompañando hoy en esta charla, que es Lucrecia Roncoroni, la compañera del Frente de Géneros y Disidencias, que va a ser quien está... ¿Lo pronuncié bien, no, Lu? ¿El apellido? Sí, perfecto. Gracias. Que va a ser quien esté moderando esta charla. Esta charla que, como, bueno, ustedes pudieron apreciar en el flyer, está enmarcada dentro del primer aniversario de la sanción de la ley de alquileres, que bueno, Gervasio Muñoz y Lucía Caballero, que son les disertantes en esta oportunidad, van a estar ahondando en ese tema, pero que es, de más está decir, un tema fundamental e importantísimo. Ustedes me corregirán, en todo caso, Gervasio y Lucía, la cifra que voy a dar, pero por lo que estuve leyendo, alrededor del 17% de las personas, 9 millones en números, del 17% de las personas que habitan en edad, digamos, de habitabilidad, corríjanme cualquier cosa, alquilan, eso se traduce en 9 millones de inquilinos, inquilinas e inquilines, lo cual nos da cuenta de la magnitud y de la importancia de estos espacios donde podamos conversar estas cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. Esta es la primera charla que se da en el marco del Instituto de Formación Partidaria per se, o sea, es la primera en este espacio de formación, en proceso de formación, que por suerte, bueno, nada, está representado maravillosamente por muchísima gente que está participando en este momento en esta charla, que nos acompañan. Está Claudio, está Celes, está Rubén también. Un proceso en pleno proceso, un espacio en pleno proceso de formación y de construcción, de debate permanente y como les decía, justamente, de construcción para pensar y llevar a cabo la formación continua y permanente y completamente necesaria de compañeros, compañeras y compañeros. Bueno, no voy a robar más tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Lucre, todo tuyo. Gracias, Gervasio, y gracias, Lucía, infinitamente por formar parte de este espacio hoy, a esta hora. Y muchos éxitos. Me silencio. Gracias, Belu. Hola, compañeros. Es un gusto estar acá con ustedes, acá a un año de la sanción de la ley de alquileres. Bueno, sabemos que la sanción de una ley es el comienzo de todo, que no es que se termina ahí, sino que hay que acuerparse y ponerle mucha militancia. Y por eso estamos acá y vamos a seguir formándonos. Quiero agradecer la presencia de Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, y además miembro de Inquilinos Agrupados, y también la presencia de Lucy Caballero, que es militante feminista, investigadora y socióloga, y viene participando de esta militancia en clave feminista y haciendo mucho hincapié en la violencia propietaria. Bueno, como militante de géneros y disidencias y de juventudes, me interpela un montón esta temática. Me parece que es súper importante y valioso tener a estas compañeras acá. Y bueno, nada, vamos a escucharles lo que tienen para contarnos y de paso poder abrir nuevas preguntas, ¿no? Porque pienso
en todo lo que representa el acceso a la vivienda, al hábitat, en la importancia para la prevención y la erradicación de las violencias, cómo vivir una vida de bienestar, ¿no? Y otras preguntas que puedan surgir, que de paso comento que pueden ir dejándolas en los chats, en el chat, y que al final de la charla vamos a poder ir obteniendo las respuestas de Gervasio y de Lucía. Así que bueno, vamos con Gervasio a escuchar un poco lo que tiene para contarnos. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Gracias por la invitación. Para mí es clave poder charlar y discutir sobre algo que no se habla demasiado, que es el acceso a la vivienda en alquiler, y más en estos días en donde se cumple un año de la ley de alquileres y habrán visto una campaña enorme en todos los medios de comunicación, desprestigiando a la ley, acusándola de todos los males, pero también en un momento muy particular en donde el mercado ha desplegado lo que despliega siempre, que es el desabastecimiento de las viviendas y el aumento de precios. Así que mi intención era, en principio, plantearles mi punto de vista, contarles un poco o historizar un poquitito, brevemente, fugazmente, el rol del Estado en el acceso a la vivienda y en particular en el acceso a la vivienda en alquiler. Y después sí, meterme un poquitito más en la actualidad, para que entre todos y todas reflexionemos, discutamos o debatamos acerca de qué significa alquilar vivienda. Yo quería empezar con algo que quizás es de hace mucho tiempo, pero que me parecía interesante en el marco de la pandemia, porque, como ustedes saben, hace mucho tiempo, la guerra del Paraguay generó un exilio de muchísima gente hacia, sobre todo, la ciudad puerto de Buenos Aires y todo lo que está alrededor. Eso coincide con la llamada peste de la fiebre amarilla. Y es ahí en donde los dueños de grandes caserones de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo del sur, abandonan las viviendas cercanas al puerto y se van a residencias de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, transformando esos enormes caserones en lo que nosotros hoy conocemos como los conventillos. Lo que fue sucediendo en ese momento entonces es que toda la gente que habita en los conventillos, alquilando, ven cómo esas condiciones de vida se van precarizando cada vez más por el hacinamiento, pero después hay dos hechos muy puntuales que tienen que ver con el aumento en el precio de esas habitaciones en un 30% y la prohibición de vivir con niños y niñas, que desata la primera huelga de inquilinas del mundo, que es en 1907. El discurso de la época inventa un término
para nombrar a las mujeres que suspenden el pago de los alquileres en los conventillos, y que además esa huelga en el pago de los alquileres se traslada a todas las ciudades puerto de Argentina, Bahía Blanca, Rosario, por supuesto que Buenos Aires. En esa época se las empieza a denominar como conventilleras, de ahí sale el término conventilleras, que es para las mujeres que llevan adelante la huelga de inquilinas, o la huelga de las escobas, también se llamó, porque las mujeres con las escobas trataban de impedir que ingresen los administradores de esos conventillos a cobrar el alquiler. Esa huelga marca todo un hito en la lucha de los inquilinos y de las inquilinas, que termina con una represión muy fuerte a cargo de Ramón Falcón, que tiene 2 muertos, participantes de la Fora y del movimiento anarquista en ese momento. Se retrotraen los precios, pero allí se organiza y se conforma la Cámara de Propietarios de Argentina, en respuesta a la organización de estas mujeres inquilinas. Luego de esto, ahora sí voy un poco más rápido, así no la hacemos larguísima. Luego de esto, década infame, llega Irigoyen y en 1921 congela el precio de los alquileres por primera vez, y el mercado inmobiliario de esa época, la Cámara de Propietarios, por supuesto que plantean que el Estado se estaba metiendo con la propiedad privada, que esto iba a generar aumentos de precios y desabastecimiento, falta de inversión de los sectores de la construcción. Irigoyen termina, como todos sabemos, con un golpe de Estado. Desde ahí que no hay ningún tipo de política de Estado para el acceso a la vivienda y se profundiza la desigualdad hasta que llega Perón, vuelve a congelar el precio de los alquileres, reforma la Constitución y plantea la función social de la vivienda, prohíbe las viviendas vacías por más de 30 días en Argentina, y en un país con pleno empleo y con fuerte presencia estatal, se empiezan a construir barrios, y los grandes propietarios que se habían constituido en todo el principio del siglo tienen que desprenderse de las viviendas porque el alquiler ya no representa una ganancia para esos sectores, y ahí el banco hipotecario, que en ese momento era estatal, brinda créditos hipotecarios por el 100% del valor de las viviendas, y entonces es en esta combinación de mercado de la vivienda completamente regulado, que no permite tener rentabilidad, pleno empleo y crédito por el valor total de la vivienda, es que entonces Argentina se convierte en un país en donde se da vuelta la lógica, y cuando termina Perón con el golpe de Estado del 55, pasa de un país que recibe de 30% de propietarios a algo así como 64% de propietarios. Este proceso sigue durante las dictaduras de esa época,
pero empiezan a desarmar un poco el aparato estatal que había armado Perón, por ejemplo, la Cámara de Alquileres, que era el organismo que controlaba toda la relación del acceso a la vivienda en alquiler en Argentina. Sin embargo, sigue la política de créditos del banco hipotecario y también sigue la regulación del precio del alquiler, en donde ya no estaba congelado, pero el Estado, a cargo de las dictaduras, seguían autorizando los aumentos en los precios de los alquileres. Durante todos estos años, la Cámara de Propietarios, el mercado inmobiliario y los sectores de la oligarquía argentina plantean que había que terminar con la regulación de los alquileres. No pudieron hasta la última dictadura, hasta el 77, en donde Videla finalmente termina con un decreto con todo tipo de regulación del precio del alquiler en Argentina, y además comienza un proceso de dolarización de las viviendas. Tanto que cuando llega Alfonsín en el 83 al gobierno, ya todas las viviendas en Argentina están dolarizadas. Las viviendas y el suelo ya están dolarizados. Desde ahí comienza entonces un proceso de elitización del acceso a la vivienda que tiene más que ver con la especulación y la inversión en dólares. Por supuesto que comienza entonces la Argentina, desde la dictadura, desde la última dictadura, a tener tasas de desempleo cada vez más grandes, de endeudamiento cada vez más grande, de desigualdad cada vez más grande. Luego viene otro proceso que a mí me parece muy interesante, que es el 2003-2015, los gobiernos de Néstor y de Cristina, en donde hay recuperación del salario, boom de la construcción, sobre todo a partir del 2008, pero el gobierno, o todo ese proceso de gobierno de Néstor y de Cristina, termina con más inquilinos que con lo que había empezado, y con menos propietarios, con más propiedades. O sea, la recuperación económica de Argentina sin regulación del acceso al suelo y a la vivienda termina en un proceso de concentración mucho más grande. Podemos decir que la tierra en Argentina está extranjerizada y concentrada en muy pocas manos. Y podemos decir también que Argentina no puede frenar el proceso de concentración de las viviendas, de las ciudades, en cada vez menos manos, que además son las mismas que tienen concentrada la tierra, o sea, los sectores del agro, exportadores, a diferencia de, por ejemplo, España, o Estados Unidos, o Berlín, o Alemania, en donde quienes tienen las viviendas son los bancos o los fondos de inversión. Acá en Argentina eso aún no se dio. Quienes tienen en su poder la tierra y empezaron a ir por las ciudades es el sector del agro. Finalmente, alrededor del 2015, nosotros empezamos a organizarnos
empezamos a crear organizaciones de inquilinos en el país, redactamos una ley, la presentamos en el Congreso, y que es la que se conoce como Ley de Alquileres. Se vota en el Senado por unanimidad, cae su estado parlamentario, la volvemos a presentar, se vota en diputados, vuelve a senadores, se vota en senadores, y hace un año entonces que tenemos ley de alquileres. Desde que se votó la ley de alquileres, se ha desplegado un discurso bastante poco original, pero que plantea algo así como la culpa del aumento del precio de los alquileres y de que los propietarios saquen de la oferta sus viviendas es de la ley. Algo así como plantear que la culpa del desempleo y de la flexibilización laboral la tienen las leyes que protegen las condiciones de los trabajadores. Hoy en Argentina se calcula que hay 3 millones de hogares o de viviendas en alquiler. Solo para que tengan algunos datos, en el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires éramos 20% de inquilinos. Hoy somos casi el 40% inquilinos. En Ushuaia, en el año 2000, estaban en algo así como el 16% de inquilinos. Hoy están alrededor del 30% de inquilinos. En Rosario ha pasado lo mismo. Y en casi todas las ciudades del país, lo que sucede es un proceso de inquilinización. No existe más la posibilidad de que trabajando alguien se pueda comprar una vivienda, y mucho menos en un país con 50% de pobres. Por lo tanto, lo que está en discusión y lo que nosotros tratamos de poner en discusión acá es si tenemos que seguir con la lógica para resolver el problema de la vivienda del siglo pasado. En realidad, la lógica que hoy plantea que la solución es la casa propia intenta no nombrar que cuando existió la posibilidad de la casa propia era porque había pleno empleo y porque además estaba regulada la renta de las viviendas. Lo que ha sobrevivido de esa época es solo el discurso de la casa propia. Entonces, en definitiva, lo que prevalece hoy es una lógica meritocrática en donde quien puede pagarse una vivienda bien, quien puede heredar una vivienda bien, y quien no, que se joda. Entonces, la ley de alquileres vino a plantear, sobre todas las cosas, que el Estado no puede seguir ajeno a lo que sucede con el mercado. Que si el Estado no interviene en garantizar el acceso a la vivienda en alquiler, si el Estado no interviene en el precio de los alquileres como interviene en casi todos los precios de la economía, no va a haber solución a la crisis habitacional. Las dificultades que tiene intervenir en el mercado inmobiliario es, por supuesto, el poder del mercado inmobiliario, que es un poder transversal. Es un poder que incluye
al poder judicial, al poder político, al poder mediático y por supuesto al poder económico. Por lo tanto, el discurso de la casa propia es un discurso bastante cómodo. ¿Quién va a estar en contra de que se construya una casa? No afecta a ningún interés. Parece que en algún momento nos va a tocar que nos construyan una casa. Y de lo que no se puede discutir, y lo que viene a discutir la ley de alquileres, es que hay que cambiar las reglas de juego, que hay que intervenir esa renta, que el Estado tiene que tener un rol activo en intervenir las reglas de juego del mercado inmobiliario, porque no puede ser que hoy se discuta el acceso a la vivienda en términos de oferta y demanda. Si se discute en términos de oferta y demanda, nunca se va a poder discutir en términos de derechos. Entonces, yo creo que uno de los objetivos de las organizaciones de inquilinos y de inquilinas es discutir de vuelta el acceso a la vivienda en términos de derechos, ganarle o revertir la gran victoria de la dictadura y del neoliberalismo, que plantea que la salud y la educación está bien que se garantice a todo el mundo y hasta ahí nomás, pero con la propiedad privada no. Como si en realidad la propiedad privada tuviese una característica particular a quien concentra la distribución de los alimentos y entonces no hay que meterse en la propiedad privada, pero sí hay que regular los alimentos. Ustedes habrán escuchado mucho, sobre todo en estos días, que no se puede poner en la misma bolsa a un pobre jubilado que trabajó toda su vida y tiene una vivienda en alquiler, y que entonces percibe un alquiler para reforzar su jubilación, que al que tiene 100, 200, 300 viviendas en alquiler. La realidad es que en Argentina no se sabe cuántos pobres jubilados hay con una vivienda en alquiler y cuántos empresarios o sectores de poder tienen 100, 200 viviendas en alquiler. No se sabe porque el mercado no quiere que se sepa, para que entonces el Estado no pueda llevar adelante políticas públicas para regular de forma diferencial al que tiene una vivienda en alquiler y al que tiene 100. De todas formas, yo lo que creo es que no tendría que haber diferencias más allá de lo impositivo. Que toda aquella persona que haga negocios con la vivienda tiene que entender que hacer negocios con la vivienda tiene que estar regulado por el Estado, tengas una o tengas 1000. Porque cuando nosotros estamos completamente seguros de que hay que regular el precio de los alimentos, no decimos, bueno, pero pensemos en esa pobre señora que trabajó toda su vida y que tiene un almacén de barrio, ¿cómo le vas a regular el precio de los alimentos? La realidad es que la regulación del precio de los alimentos es para todos. Para Coto y para el almacén de barrio. Yo creo que por este... como primera introducción está bien. Creo que me parece que estaría bueno después poder abrir cierto debate. Y a mí lo que más me interesa es poner en discusión, poner en crisis, cuánto de nosotros está de acuerdo en que la vivienda hay que pagarla y cuánto de nosotros está de acuerdo
en que la vivienda tendría que ser considerada un derecho y ser tratada como un derecho, y entonces qué rol debería tener el Estado, pero sobre todo cómo deberíamos militar nosotros y nosotras que de verdad sea un derecho el acceso a la vivienda. Me parece que hemos sido atravesados por una lógica en la que yo estoy seguro que muchos de nosotros deseamos mucho más ser propietarios que vivir dignamente. Y a mí me parece que ahí hay una discusión para dar, porque creo yo que mientras el horizonte sea el título nobiliario, mientras el horizonte o el deseo sea ser propietario, ser dueño, lo que está sucediendo ahí es que estamos condenando a las mayorías populares y a nosotros mismos como parte de las mayorías populares a no vivir dignamente y a no poder acceder a la vivienda de forma digna nunca. Yo terminé por ahora. Gracias, Gervasio. Bueno, me quedo ahí con un montón de disparadores. Imagino que les compas también, así que si quieren dejar comentarios o preguntas en el chat pueden hacerlo. Yo me quedé pensando a raíz de esto en mi abuelo, ¿no? Y cómo esa historia familiar que se reproducía de el abuelo durmiéndose sobre el plato de comida después de la jornada laboral para pagar la casa, la frustración de mis padres a lo largo de su vida hasta poder asimilar que tal vez la casa propia no iba a ser una posibilidad, y ahora los jóvenes que ya estamos como bastante resignados y no, quizás ni pensamos en eso, pensamos más en un alquiler digno, en el acceso a ese alquiler, en tener garantes para poder acceder a los alquileres. Y bueno, nada, en todas estas cosas también pienso cómo, no sé, pienso en Morón, por ejemplo, y estos edificios que fueron apareciendo en la visión, ¿no? Del barrio, que cada vez son más, y a la vez en la planificación, ¿no? Y cómo estos espacios cada vez son más reducidos, más chiquitos, sin espacios verdes, sin una consideración en cómo impactan estas viviendas, estos lugares que habitamos en la salud mental, ¿no? Y pienso en esto que decís de cómo vamos a militar esto como un derecho, en qué tiene que ver esto con el derecho a tener una vida de bienestar, el derecho a tener un espacio de esparcimiento, y también cómo el no poder acceder a esto sigue reproduciendo que muchas personas permanezcan en ambientes violentos, hostiles, sin poder tener procesos emancipatorios, lo importante que es para una persona el poder acceder a la vivienda. Pienso en el programa Acompañar, que para mujeres y personas del colectivo LGBT, y cómo este ingreso que está proyectado para 6 meses puede ser útil para esta persona, pero a la vez que dentro de la ley de alquileres, bueno, todavía faltan cosas, faltan garantías, faltan propietarios que respeten la ley, y bueno, nada, me quedo con todo eso, y tal vez, Lucía, vos vayas a poder profundizar más sobre esto, ¿no? Muchas gracias, Lucrecia. La verdad es que diste también muchos puntos de los cuales tirar. Cuando charlábamos con las compañeras, con Belén y con Lucrecia, de tratar de cómo estructurar la charla, pensamos mucho en esto que decía Gervasio, y que también decían las compañeras al inicio, de tratar de usar también la ley de alquileres
para pensar cuáles son nuestros dilemas militantes, ¿no? De cómo militar esta ley, cómo militar el acceso a la vivienda, y totalmente conectado con lo que decía también Gervasio, ¿no? Que es una ley que desde mi punto de vista condensa un montón de dilemas que nos encontramos militantes en lo que es la Argentina de hoy. En primer lugar, yo pensé la intervención desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que condensa la ley de alquileres como dilemas políticos que encontramos en nuestras prácticas militantes? Empiezo diciendo, ¿no? Que es una ley, ¿no? Es una ley en algún sentido es un tanto anómala, ¿no? Que fue sancionada en el medio de la pandemia, ¿no? No sucedió en otros lugares del mundo, y creo que eso es inexplicable sin ese proceso que decía Gervasio, de organización y de constitución de un sujeto, una sujeta inquilina, inquiline, que los compañeros y las compañeras de inquilinos agrupados se dieron la tarea de organizar a partir del año 2015, y eso, de alguna manera, creo que nos dio la posibilidad de que la vivienda, ¿no? Que es el tema por excelencia que apareció en la pandemia, ¿no? Porque la vivienda aparecía como el lugar seguro, ¿no? Como el lugar desde donde resguardarse de los contagios, pero al mismo tiempo apareció como un problema social de primer orden, ¿no? Porque primero por la gente que no tenía esa casa, segundo por todo lo que significó el aumento de precios de la vivienda en alquiler, pero de alguna manera nosotros tenemos y tuvimos herramientas para pensar esta cuestión, porque tenemos organizaciones sociales como la de inquilinos agrupados que vienen organizando ese sector. Entonces me gustaría empezar con qué es lo que condensa, ¿no? La ley de alquileres, la ley de alquileres a un año de su sanción en términos de estos dilemas políticos, tanto desde la militancia de los movimientos como también pensándolo como dilemas que podés tener en la gestión, ¿no? En lo que le pedimos al Estado, en lo que se puede hacer desde el Estado. Yo creo que la ley de alquileres, en realidad, la situación que estamos atravesando en el acceso a vivienda en alquiler, marca también, de alguna manera, un límite de lo que entendíamos como el paradigma redistributivo, ¿no? Es lo que decía Gervasio, ¿no? Lo que funcionó durante los años de Néstor y Cristina, que era una redistribución que podía, de alguna manera, que no se encontraba de forma tan directa con estos límites. Y creo que hoy estamos en una situación, como decías vos, con relación a, por ejemplo, las transferencias de ingresos, como el plan Acompañar, que lo que vemos es que una porción muy grande de esas transferencias monetarias que puede dar el Estado para una situación de emergencia como la que nos encontramos, terminan capturadas por estos sectores, ¿no? Como el sector inmobiliario, que según encuestas que están saliendo, bueno, la gente gasta alrededor del 40% de lo que gana en alquileres. Entonces ahí hay algo también para pensar en relación a qué decimos cuando hablamos de redistribución de la riqueza. Es decir, qué sectores de poder concentrado tenemos que empezar también a discutir, porque no funciona solamente como lo veníamos pensando, ¿no? De reclamar mejores ingresos, pero al mismo tiempo el poder de estos sectores de capturar esos ingresos redistribuidos por el Estado nos marca un límite para pensar en cómo exigirle al Estado cuál tiene que ser la intervención del Estado en ese sentido. Por otro lado, hay un punto muy importante que me parece también que muestra la ley de alquileres, que tiene que ver con esta opacidad o con esta economía que funciona en las sombras, ¿no? Hay una idea generalizada también, incluso en partes de la clase política, ¿no? De que habría que tranquilizar a los mercados, ¿no? Pero sin embargo, hay algo en lo que nos enfrentamos, que es que estamos hablando de sectores que no conocemos, no sabemos quiénes son los propietarios, no sabemos de dónde sacan el dinero, no sabemos de dónde van los dineros que, por ejemplo, el dinero que no pagan al Estado cuando no declaran un contrato de alquiler. Entonces hay algo
hay un límite también y un dilema político en el que nos encontramos, es que estamos luchando contra sectores que funcionan en un nivel de opacidad, de oscuridad, que hacen que no los conozcamos, que no los podamos enfrentar directamente, ¿no? Ahí, por eso la herramienta que los compañeros de inquilinos agrupados te propusieron como el registro de los contratos en la FIP, también me parece algo estratégico a militar, ¿no? Conocer quiénes son los propietarios, saber dónde están, qué hacen con ese dinero, me parece que de alguna manera es también una clave para pensar nuestras militancias, ¿no? Para empezar a ver de qué estamos hablando. Porque eso también lo encontramos cuando tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo conocer quiénes son los sectores financieros que están generando, por ejemplo, las corridas cambiarias, ¿no? Hay algo de un nivel de opacidad con el que nos enfrentamos que le pone un límite a nuestra capacidad estratégica de avanzar en un sentido emancipatorio. Otro punto que me parece también muy importante es esto que marcaba Gervasio, ¿no? La idea de que la sanción de la ley de alquileres generó una reacción en muchos niveles. Una reacción que culpabiliza a las propias organizaciones por exigir derechos y por exigir una regulación, una mínima regulación en el acceso a la vivienda en alquiler. Entonces yo creo que eso nos marca también ¿no? Hay algo de la ley de alquileres generó una reacción. Bueno, es evidentemente lo que está pasando cada vez que el Estado, que las organizaciones sociales se encuentran con tocan factores de poder de esta economía concentrada, que generan esta reacción, que tiene una pata judicial, como decía Gervasio, una pata muy importante que es mediática, y también ciertos sectores muy importantes de la clase política que están directamente relacionados con estos poderes concentrados. Al mismo tiempo, me parece que es importante pensar, también cuando nos dicen, ¿no? Yo creo que cuando, incluso de ciertos compañeros que militan con nosotras y con nosotres, que incluso son de nuestra propia fuerza política, ¿no? Hay una idea también de un imaginario de que si no se tocara los intereses de estos sectores, volveríamos a una situación inicial, ¿no? A donde volveríamos a estar tranquilos, a estar tranquilas, a un nivel de precios como el que estaba antes de la pandemia. Bueno, yo creo que ese imaginario es completamente errado, porque si uno ve lo que está pasando en otros lugares del mundo, no solamente en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica que están en procesos incluso de masivas protestas sociales, pero también en Europa, lo que vemos es que hay una avanzada del capital inmobiliario en la pandemia que es global. O sea, no es que si nosotros no nos metiéramos con ellos, la situación volvería a un estadio anterior. Eso es un imaginario ingenuo. Hay una avanzada, por lo cual eso tiene que ser también algo que tenemos que asumir, que estamos de alguna manera en una relación de fuerza con estos sectores que están aprovechando una situación de pandemia, ¿no? Donde hay una idea de suspensión, ¿no? De que se suspenden actividades. Bueno, las que no se suspendieron fueron las actividades rentísticas, tanto financieras como inmobiliarias, como del agronegocio, que aprovecharon la situación de la pandemia para avanzar. Entonces no se puede volver a un estadio anterior, no hay forma de tranquilizar a los mercados, porque los mercados, y en particular el sector inmobiliario, está en avanzada, ¿no? Pensemos en los incendios intencionales que pasaron en Bolivia, que pasaron en Brasil y que pasaron en Argentina, que están directamente relacionados con el avance de estos capitales inmobiliarios, aún en una situación de pandemia. Otro punto que me parece muy importante para que pensemos nuestras militancias, que también condensa la ley de alquileres, es la pregunta por qué alianzas son necesarias, qué alianzas políticas son necesarias hacer para enfrentar a estos poderes, ¿no? ¿Cuál es el rol de los sindicatos? ¿Cuál es el rol del movimiento feminista? ¿Cómo, de alguna manera, transversalizar la lucha por el acceso a la vivienda y, sobre todo, conectar las diferentes dimensiones, ¿no? La lucha por un alquiler justo, pero al mismo tiempo por el acceso a la tierra
de los productores y las productoras de campesinos y campesinas, pero también de las organizaciones sociales que están pidiendo tierra para la autoconstrucción. Entonces hay una pregunta política sobre cómo hacer para generar alianzas que nos permitan enfrentar estos poderes, porque lo que vemos es que efectivamente ellos sí tienen una mirada estratégica, y ellos sí tienen alianzas muy sólidas. Tienen gente en el Poder Judicial, tienen medios de comunicación, y tienen incluso parte de la clase política haciendo lobby en el Congreso a su favor. Nosotros y nosotras tendríamos que estar a la altura, siendo capaces también de generar esas alianzas que no pueden ser solamente de las organizaciones de inquilinos, sino que también tienen que poder llevar la cuestión inquilina a otras militancias. Ahí después voy a contar cuál es la experiencia que venimos también haciendo desde el feminismo. Creo que otro punto también importante que nos aparece, ¿no?, es como pregunta, es en este momento, ¿no?, de avanzada del poder inmobiliario, bueno, primero, ¿qué tipo de arquitectura estatal necesitamos? ¿Y cuál es el rol de los movimientos en esa idea de regulación del Estado? Es decir, hay algo también de una necesidad de avanzar en un proceso de organización territorial incluso de los inquilinos y las inquilinas, porque no alcanza solamente, incluso con mayores, o con creación de organismos estatales de regulación, que obviamente los pedimos, pero digo, hay también un poder que está de alguna manera, que es demasiado inmenso como para pensar que podemos depositar todo en la ley, ¿no? Hay una necesidad también de avanzar en la organización de los inquilinos y las inquilinas en un nivel también territorial. Por eso me parece que tenemos que pensar en una arquitectura estatal, pero también en cuál es el rol que le tenemos que dar a los movimientos para poder, de alguna manera, enfrentar esta avanzada. Por último, me parece que lo que decía la compañera Lucrecia, que creo que ya lo he dicho, pero lo reafirmo, me parece que esta avanzada en la pandemia de los sectores de alimentos, pero también del poder inmobiliario en subir los precios de una manera desenfrenada, de sacar viviendas de la oferta, ¿no?, de generar el desabastecimiento que decía Gervasio, también nos aparece como un límite a las políticas públicas de transferencia de ingresos. Porque estamos viendo que estamos en una carrera contra la capacidad de apropiarse porciones del ingreso de estos sectores, más allá de las medidas que implementa el gobierno como subsidios de transferencia de dinero directas. Por último no, pero digo, me parece también que hay una discusión también que necesitamos hacer en relación al endeudamiento por alquiler, y cómo, por ejemplo, muchas encuestas vienen mostrando que el endeudamiento por alquiler fue incluso uno de los mayores factores de endeudamiento de las familias en la pandemia, y creo que tenemos que avanzar también en pensar qué quiere decir salir de la pandemia endeudadas y endeudados por tener que acceder a la vivienda en alquiler. Creo que eso es un problema también. Creo que también es importante pensar que esta deuda aparece por la restricción por una baja en los ingresos, por el aumento de las suspensiones, por el aumento del desempleo en la pandemia. Creo que la gente se tuvo que endeudar. Hay estadísticas, incluso las de inquilinos agrupados, que hablan de que hay alrededor del 30 al 40% de inquilinos e inquilinas endeudados, y que esos sectores van a salir de la pandemia endeudados por alquiler, y que el endeudamiento aparece, ¿no?, como una antesala del desalojo, ¿no? Quienes están endeudados, pero no solamente eso, lo que estuvimos viendo también es que el endeudamiento pone en condiciones de mayor vulnerabilidad y de fragilidad sobre todo a las mujeres, y a las mujeres con hijos y a los hogares monoparentales, de sufrir chantajes, aprietes, y lo que se entiende por este concepto de violencia propietaria por estar endeudadas y endeudados con el alquiler.
Entonces me parece que también tenemos que pensar esa situación de endeudamiento, porque no puede ser legítimo endeudarse en una situación de pandemia, y sobre todo quedar sometido y sometidas a una mediación, a una relación completamente desigual entre inquilinos, inquilinas y propietarios para negociar esas deudas. Creo que la cuestión que el feminismo viene tomando, la cuestión de la vivienda y la cuestión inquilina, y me parece fundamental, porque bueno, Gervasio siempre comenta que la mayoría de las consultas son de mujeres, que las mujeres tienen un rol particular en lo que tiene que ver con la organización de la economía doméstica, y nosotras y nosotros venimos diciendo además que en la pandemia hubo además un aumento de las situaciones de violencia machista, y que además eso se cruzó con una crisis habitacional. Como decía Lucrecia, la casa es un espacio que condensa un montón de situaciones muy claves que viene denunciando el feminismo. El feminismo ha venido de alguna manera politizando el espacio doméstico, señalizándolo como un lugar donde hay trabajo no reconocido, donde hay violencias, y ahora también se suma esta situación donde el espacio doméstico es además un objeto, un negocio y un lugar donde hay especulación inmobiliaria, ¿no? No solamente violencia machista, sino que además es objeto de negocio cuando es una vivienda por alquiler. Entonces, desde los movimientos feministas, por supuesto, venimos observando que esta crisis habitacional tiene impacto diferencial en las mujeres lesbianas, travestis y trans, desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque justamente generalmente estas situaciones en las que se está endeudada para alquilar, genera mayor vulnerabilidad ante estas situaciones de aprietes de los propietarios y de las inmobiliarias. Pero también porque si vemos las estadísticas, ¿no? Las que vienen, las estadísticas de lo que son el registro de propiedad, vemos justamente una relación en la que las mujeres, y sobre todo la población LGTBIQ, son las poblaciones que son menos titulares de propiedades, ¿no? Entonces, somos más titulares de deuda que de propiedad. Y aquí me parece importante pensar que cómo juega la vivienda de alquiler, por ejemplo, para una persona que está huyendo de un hogar donde hay violencia machista, ¿no? Eso me parece importante, lo que decía Lucrecia. Se ha evidenciado incluso en las tomas de tierra, cómo hay un porcentaje altísimo de las personas que están tomando esa tierra que escapan de una situación de violencia, o que son hogares monomarentales, que no pudieron seguir pagando el alquiler. Y la vivienda en alquiler es, si lo tenemos que pensar desde el punto de vista feminista, la vivienda en alquiler es el primer recurso de una persona que tiene que salir de una situación de violencia de género, pero es también la manera en que tienen de acceder a la vivienda, por ejemplo, las lesbianas, travestis y trans, cuando se tienen que ir de un hogar familiar o cuando no van a formar un hogar familiar donde van a compartir esa propiedad. Por lo tanto, la vivienda en alquiler también tiene un régimen sexual asociado, ¿no? Ese imaginario del individuo o del varón propietario o de la familia que compra una propiedad, también está siendo, no solamente está de alguna manera siendo de alguna manera anacrónico, en el sentido de que no hay efectivamente posibilidad de comprar una vivienda a partir de un sueldo hoy por hoy, sino también porque la vivienda en alquiler además es una elección de muchas otras formas de vida que escapan al modelo de la familia heterosexual que compra una propiedad. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando el alquiler aumenta un 40%, perdón, un 50, 60% como está aumentando hoy, lo que se penaliza también son vidas por fuera de la familia heterosexual propietaria, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de alquilar dignamente refuerza un orden sexual, y eso me parece importante pensarlo. Y además impide salir de situaciones de violencia, porque vemos que la vivienda en alquiler, como decía anteriormente, es uno de los primeros recursos de las mujeres que salen de hogares violentos. Me parece que tenemos que militar la ley de alquileres en todas esas dimensiones, porque es también la vivienda en alquiler, es también para muchos y para muchas una elección y una forma de vida por fuera de la idea de propiedad para toda la vida,
y en un sentido también positivo, no lo estoy diciendo solamente como penalización, digamos. Me parece que también hay que pensar esa dimensión que te da la vivienda en alquiler para muchas formas de vida que salen de ese modelo de varón propietario. Y en ese sentido la ley de alquileres tiene un punto importante que habla de la necesidad de que el Estado desarrolle planes de alquileres sociales, donde, por ejemplo, se ponga prioridad a las mujeres que están pasando situaciones de violencia de género. Creo que ese es un punto que hay que militar. Creo que la vivienda tiene que estar en el centro de la agenda feminista, como lo ha estado. Pensemos también en los documentos del último 3J, donde claramente se nombra la necesidad de una regulación del precio del alquiler y de la necesidad de implementar y de reglamentar este artículo que obliga al Estado a generar viviendas en alquiler para personas en situaciones de violencia de género. Y creo también que el feminismo en estos últimos años ha hecho también una pedagogía muy importante en relación a lo que son las formas de violencia económica, más allá, ¿no?, de pensar la violencia machista solamente como una relación interpersonal entre dos personas, sino también todas las formas de violencia que son perpetradas, por ejemplo, por estas corporaciones inmobiliarias, cuando además, por ejemplo, discriminan a quienes pueden ingresar a una vivienda, no hay ninguna regulación sobre eso, eligen quienes pueden ingresar a una vivienda, haciendo que, por ejemplo, madres con hijos estén en un nivel bajo en la escala de merecimientos, ni que hablar de una persona trans, o de cómo se vio en la pandemia, que elegían a quienes debían ser los inquilinos, por ejemplo, discriminando a parejas gays. Así que me parece que es completamente central en la agenda del movimiento feminista y de los movimientos de disidencia sexual pensar en el acceso a la vivienda por alquiler de una manera digna, pero también de un modo propositivo, porque es muchas veces una elección que también permite una determinada flexibilidad que sale, ¿no?, de esta idea de la familia y la propiedad. Y creo que también es importante pensar cuál es nuestra agenda en relación a la vivienda, y que es importante también denunciar de forma directa cuáles son estas violencias propietarias que el mercado inmobiliario ejerce contra las mujeres y contra la población LGTBIQ+. Así que por ahora dejo por acá, y en todo caso después seguimos debatiendo en una instancia, en otra instancia posterior. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Estaba tomando nota de algunas cosas. Tenemos algunas preguntas en el chat también. Me quedo con esto último que dijiste, porque pienso que, y también basándome en algunas preguntas que hay en el chat sobre el acceso a programas como el Procrear o la entrega de viviendas con comodato, que creo que una de las cosas que se está empezando a instalar en la agenda es esto de nuevas formas de vida o de construcción de vidas más comunitarias, y también de no pensar la vida como algo estático, como que, bueno, compras una vivienda con alguien, compras una vivienda con alguien para vivir para siempre con esa persona. Y pienso de debates que he tenido con compañeros jóvenes, cómo más allá de las dificultades en el acceso a programas como Procrear, también cómo es esto, y lo digo pensando como en avanzar también con estas cuestiones, porque bueno, siempre hay que estar refrescándonos. No están contempladas otras formas de vida, o no sé, a sacar con un amigue el programa, por ejemplo, como que esos modelos de familia no están por ahora contemplados, ¿no? Y pienso en el alquiler también, y en el acceso a un alquiler digno, como una posibilidad de repensar estos modelos de vida como formas más dinámicas, y no necesariamente como algo estático y para siempre, acorde a las necesidades que vamos teniendo,
en el transcurso de todo lo que pueda pasar en la vida, porque digo, y lo digo porque también pensando en el trabajo que venimos haciendo desde la municipalidad con adultos mayores y situaciones que surgieron, cómo llega a un punto en el que la persona se encuentra sola en su propiedad y ya es por ahí una adulta mayor o un adulto mayor que vive solo en esa propiedad, y me he encontrado con situaciones de, bueno, personas súper angustiadas y viviendo en esos contextos y diciendo, bueno, pero yo me voy a morir acá, porque es una estructura ya bueno, que se fue instalando a lo largo de la vida y en todo el sacrificio que por ahí implicó el acceso a esa vivienda, y cómo también limita la posibilidad de otras vidas o de otras formas más saludables de envejecer, pienso también, ¿no? Y cómo con una buena regulación tal vez de los alquileres podemos apuntar también a vidas de bienestar. Bueno, nada, no sé si por ahí querés agregar algo, pero voy ahí como mirando las preguntas en el chat mientras. Por ahí, Lucre, algo que surgió ahí en el chat que está bueno conversar, además de lo que vos mencionabas, de lo que charlábamos, de los programas y demás, y de los proyectos y las políticas públicas, por supuesto. Ahí hay una duda que tiene que ver con que si el procrear actual tiene perspectiva de género y diversidades. La verdad es que yo lo desconozco, por ahí Lucía, podés mencionar algo, y en el caso de que por ahí no tengamos una respuesta para hacer, por ahí no sé si se te ocurre mencionar o que pensemos conjuntamente en este espacio cómo se podría en todo caso saldar esa cuestión, ¿no? Porque además de todo son personas que desgraciadamente no tienen a veces empleos formales, ¿no? Entonces, ¿cómo saldamos también algunas cuestiones algunos limitantes que tiene el Estado mismo para llevar a cabo sus políticas, ¿no? Quizás es más una reflexión que una pregunta, ¿no? Sí, hay la mayoría de los últimos planes de vivienda anunciados, ¿no? Con los sindicatos, etcétera, tienen todos una cláusula que priorizan a mujeres en situaciones de violencia de género o a población travesti trans, etcétera. Desconozco en sí los requisitos hoy por hoy del procrear, pero me parece que una política que me parece que está que me parece que va muy bien en esa dirección, es la que se anunció en relación a las viviendas en comodato para los adultos mayores. Me parece que ese tipo de perspectiva es interesante. Primero, que no implica asumir una deuda, que son también formas de vida comunitarias, y que me parece que en ese sentido esa es una política que me parece que puede ser un horizonte para pensar. Después, creo que a mí me parece fundamental que hay que pensar la cuestión no solamente como la asignación de un cupo, ¿no? Porque no es solamente pedir que, digo, en esto que decíamos antes que estábamos discutiendo, no nos podemos limitar solamente a que, por ejemplo, el procrear tenga prioridad para mujeres en situaciones de violencia de género o para alquilar o para comprar con amigues, sino que necesitamos justamente pensarlo en el procrear en relación a la vivienda al alquiler, en relación a la regulación de precios de alquileres, porque es claramente que el procrear puede ser una muy buena herramienta, pero no va a alcanzar para lo que estamos hablando, ¿no? Que son 9 millones de personas las que alquilan. Entonces creo que hay que tratar de que la agenda de vivienda sea única, y que cuando hablamos de que esa agenda tenga perspectiva de género, que se entienda que estructuralmente que la mayoría de las mujeres alquilamos, y ni que hablar de la población LGTBIQ. Entonces tampoco podríamos estar abarcadas únicamente con un cupo de prioridad en el plan, en el programa Procrear. Pero sí es importante pensar, la verdad es que no lo tengo presente del programa Procrear, pero sí sé que se ha
asignado como prioridad en los últimos planes de vivienda que se anunciaron con los sindicatos, la prioridad en la asignación a mujeres en situación de violencia de género y a personas travesti trans. Tenemos otra pregunta en relación a el acceso a viviendas. Dice, ¿cómo va a ser el derecho de una vivienda? Es una pregunta para Gervasio. Y habla sobre que, bueno, que hace muchos años que trabaja en la municipalidad, que no le alcanza el sueldo como para acceder a un programa como el Procrear. Y también, ay, perdón, me perdí con la pregunta. Bueno, esto de las viviendas que creo que en alguna época sucedía eso, ¿no? Como fue en su momento con los sindicatos, del acceso a viviendas a través de determinado empleo, ¿no? Pienso en barrios como el barrio Luz y Fuerza, el barrio Aeronáutico, todos estos barrios que surgieron de personas que estaban empleadas en algún lugar del Estado y que, bueno, que se construyeron esas viviendas. Pienso, digo, como para pensar más profundamente esta pregunta, ¿qué pasa hoy en día con estas cuestiones que ya no es tan sencillo acceder? Sí, yo leí ahí, Mirta es la que plantea esto. A mí me parece que hay ahí una cuestión importante, y es que ese mundo en donde el Estado tenía una capacidad de construcción tan importante no existe más. Tanto que eso se muestra con el Procrear, en donde se están entregando mayoritariamente viviendas que se construyeron en el último gobierno de Cristina. Y además, las condiciones para acceder al Procrear son muy excluyentes. Por ejemplo, hay que tener alrededor de 2 millones de pesos ahorrados. Ni hablar de un empleo en blanco, ¿sí? Fijo y estable. Entonces, Mirta lo que plantea ahí es esta, para mí, cosa tan terrible de esta época, que es que a pesar de tener 30 años de trabajo estable, no puede acceder a una vivienda. Y que seguramente, ella no lo dice ahí, pero si está, estaría bueno que lo cuente si quiere, pero quizás seguramente de su salario destine muchísimo al alquiler. Lo que se podría decir entonces es que el Estado valoriza las viviendas porque le da servicios, ¿no? Hay un empresario, se construye un edificio en el centro de Morón, de La Plata, de donde sea, y el Estado municipal, provincial, le lleva la seguridad, le lleva el tendido eléctrico, el transporte, las cloacas. Entonces se revaloriza el suelo y esas viviendas que hacen que el empleado, el trabajador de ese estado municipal o provincial pida un aumento de salarios al municipio para poder pagar el aumento del alquiler de ese empresario que se vio beneficiado por la presencia del Estado, ¿no? Lo que se podría decir es que el Estado, entonces, revaloriza permanentemente el suelo y las viviendas y a cambio solo recibe crisis habitacional que tiene que resolver el Estado, ¿no? Con las urbanizaciones, con los créditos a tasa subsidiada,
Yo creo que hoy estamos ya en ese nivel, no estamos en el nivel de lo que planteábamos al principio, de pleno empleo, un Estado con mucha capacidad de regular, disciplinar al mercado inmobiliario, de construir sobre tierra pública. Estamos en una situación de profunda desigualdad entre el poder del mercado inmobiliario y el poder del Estado. Y yo creo que un poco lo que está sucediendo con la ley de alquileres demuestra eso, que la ley está más avanzada que la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley de alquileres. En definitiva, el Estado legisló, el gobierno legisló, pero quien sigue decidiendo es el mercado inmobiliario. Entonces a mí me parece que ahí, que esto que cuenta Mirta, es quizás la clave de lo que nosotros tenemos que discutir. Lo que está mal no es el salario, más allá de que siempre tengan que aumentar los salarios porque somos trabajadores y tenemos que lograr que aumenten los salarios en esta puja distributiva de la Argentina y del mundo. Ahora, eso no tiene que ver con el acceso a la vivienda. No puede depender el acceso a la vivienda de la capacidad del salario. Porque si no, en definitiva lo que se plantea ahí es una resignación acerca de qué modelo de acceso a la vivienda queremos. Yo lo que creo que lo que tendríamos que discutir es cómo puede ser que el Estado no pueda controlar el mercado inmobiliario. ¿Cómo podemos hacer para que los precios de los alquileres no aumenten por encima de los salarios? ¿Cómo podemos hacer para que la relación salarios-alquiler empiece a ser más baja? Yo hoy estaba leyendo algunas declaraciones del mercado inmobiliario en 1920, en 1960. Se quejaban porque el alquiler representaba el 2% de los ingresos y querían que sea el 15% de un salario, el precio del alquiler. Hoy estamos en un mundo en donde quizás todo un salario se destina solo al pago del alquiler o toda una jubilación mínima se destina al pago del alquiler. Si eso no se pone en discusión, yo creo que la cosa está difícil. Poner el foco en procrear, en plan de vivienda, en construcción, etcétera, es como resignarse a regular el precio de los alimentos y tratar de que el Estado abra un almacén con precios populares a 15 kilómetros de las ciudades. Bueno, está bien, tiene un almacén a precios populares, pero la realidad es que uno no va a ir todos los días 15 kilómetros a las periferias a comprar la verdura más barata. Hay que regular el precio de los alimentos, ¿no? Bueno, a mí me parece que por ahí anda la cosa y la dificultad y el debate acerca del acceso a la vivienda y cómo se transforma en un derecho. Buenísimo, Gervasio. Le podemos dar la palabra a Mirta que ahí contestó para que termine de ampliar su pregunta. A ver, Mirta, si te encuentro. No sé, Hernán, si estás ahí como para desmutearla, porque la verdad que yo no... Sí, ahí le pedí que se desmutee. También está pidiendo la palabra Dione. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Lucre? Sí, hola Mir, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Trabajando pero en parada fija, por eso puedo hablar. Bueno, mi cuestión era esta, que decir que nosotros hemos trabajado toda una vida ya, ¿viste? A mi edad. Pero los ingresos, bueno, nunca alcanzamos a poder anotarnos, ni nunca nos aceptaron en el Procrear, porque el sueldo no nos daba para tener nuestra vivienda propia. Hoy se nos ve mucho más perjudicados, porque a la inflación que tenemos, los alquileres ahora se fueron el triple. Yo ponerle este fin de mes, tengo que renovar el alquiler, ¿viste? Y un propietario no tiene la contemplación de decir, no, pero vos seguís casi en un mismo ingreso que el que tenías antes de la pandemia. A ellos no les importa nada, ¿viste? Entonces como que estamos atados de manos de todo porque no tenemos acceso a una vivienda que yo nunca, siempre dije, yo nunca quiero que me regalen nada.
ni un pedacito de tierra, porque yo nací y trabajé de muy chica y todo lo que tuve me lo gané trabajando, con esfuerzo. Entonces sí quisiera la posibilidad de que un día pensaran en la clase obrera, en la clase trabajadora, que también podamos acceder a una vivienda como lo dijo Gervasio recién. En muchos años antes estaba, como dijo el barrio Lucifuerza, otros barrios más, que se hacían justamente para los empleados. Y qué mejor eso, porque sabés que el dinero te lo pueden descontar por tu recibo de haberes, o vos sabés que en vez de pagar un alquiler, estás pagando tu techo y nadie te está regalando nada. No sé, Gervasio, si querés continuar. Sí, a mí me parece que hay dos cosas. Primero que por supuesto no sé, pongo otro ejemplo, pero la ciudad de Corrientes, capital, Corrientes capital. La mitad de la población de Corrientes capital trabaja en el Estado. Es obvio que el municipio de Corrientes o la gobernación de Corrientes podría tener viviendas públicas en alquiler y que allí un salario que son 30.000 pesos se destinen 3.000, 4.000, 5.000 pesos a pagar todos los meses y que con eso se puedan construir otras viviendas o comprar viviendas ya hechas y entonces garantizar que trabajadores, en este caso municipales, puedan no solo garantizarse la vivienda y la estabilidad y la permanencia, sino que además tengan más capacidad de consumo porque ya no destinan la mitad de ese salario al alquiler. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que preguntarse por qué eso no sucede. Creer que no sucede porque no es posible es un problema. A mí la verdad que yo veo todos los días situaciones muy pero muy graves de acceso a la vivienda. Y la verdad es que la explicación final a todo esto es que la vivienda es un negocio en Argentina. No hay mucha vuelta para darle. Pero si el gobernador es dueño de toda la tierra, si el intendente es dueño de todas las inmobiliarias, si el juez federal es dueño de 300 departamentos, de 3 constructoras, si el ministro o la ministra es dueña de 7 constructoras, estamos en un problema. Estamos en un problema. Y si no sucede, creo yo, y ahí sí la autocrítica, es porque no se ha construido organización popular que pida que el acceso a la vivienda sea parte de cualquier programa de gobierno nacional y popular. Una cosita más nada más. Yo creo que tendríamos que imaginar qué podría llegar a suceder si un día intentan privatizar la educación en Argentina. Y nos dicen, bueno, pará, la educación es oferta y demanda. ¿Cómo el Estado se va a meter a regular una escuela privada? ¿Por qué el Estado va a tener educación? Bueno, yo creo que a nosotros, militantes acá, no nos entra en la cabeza un planteo de ese tipo, la verdad. Y plantear, quiero que me aumenten el sueldo para poder pagar la educación privada de mi hijo, de mi hija. Creo que a nosotros nos entraría en la cabeza algo así. Pero sí nos entra en la cabeza plantear que queremos pagar y tener una casa. Bueno, yo lo que digo es, la vivienda dolarizada es impagable. No hay forma de pagarla. La vivienda, siendo un negocio de una élite, no hay forma de que los sectores populares la paguen. No hay forma. Con trabajo estable, con antigüedad, no hay forma. Por eso hay cada vez más inquilinos. No hay forma de solucionar el problema de la crisis habitacional en Argentina mientras siga con este esquema
completamente privatizado, tanto que, como decía Mirta, tanto que cuando Mirta renueve el contrato de alquiler, el propietario le puede fijar cualquier tipo de aumento. Y en esa relación tan desigual de poder no existe el Estado. Para Mirta, cuando tenga que renovar y el propietario le diga, mira, vos pagás 20.000 pesos, ahora vas a pagar 40.000, Mirta no va a tener ventanilla del Estado que proteja su derecho a la vivienda. Y que le diga al propietario, no podés aumentar el 200% de un mes a otro en plena pandemia. No existe. ¿Cómo entonces la vivienda no va a ser un negocio de cada vez menos gente? Si hay gente que pueda hacer esto. Si los propietarios pueden fijar el precio que se les antoje y condenar a una familia a tener que mudarse a un lugar más chico, más alejado, más hacinados. ¿Cómo no va a existir entonces esta crisis habitacional? Lo que creo yo es que la ley de alquileres ha puesto de manifiesto que mientras las organizaciones, los movimientos con los cuales pudimos tejer algunas alianzas, estamos pidiendo que el Estado intervenga, el Estado no lo está haciendo. El Estado ha perdido la capacidad de poder hacer cumplir una ley tan básica como lo que le pasa a Mirta. Y a tantos, ¿no? Me la estoy agarrando con Mirta, pero lo que pasa es que es muy claro lo que ella expone, y es lo que vivimos todos, ¿no? Y un poco lo que pasó en Morón, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Que tuvimos una reunión para que las unidades de gestión solo defiendan los derechos que establece la ley. Solo eso, ¿no? Digo solo esto porque no es que expropiamos viviendas en Morón. Pero el intendente dijo, che, habría que encargarse de los inquilinos y defender sus derechos, algo que no sucede en ningún otro municipio del país, ¿no? Y al toque, todas las inmobiliarias de Morón pusieron el grito en el cielo. Solo porque el municipio dice, che, tratemos de que se cumpla la ley. Bueno, imaginen el lobby que se desató con la ley nacional que de alguna forma regula los precios de los alquileres, ¿no? Listo. Gracias, Gervasio. Le vamos a dar la palabra a Dione, que estuvo pidiéndola. Dione Sabatín. Sí. Desmutear, ahí estoy. No, porque no podía hablar. Bueno, saco la mano entonces. Bueno, gracias a los dos, la verdad que amplían muchísimo el abanico para pensar este tema. Yo siempre lo pienso desde el lugar de la construcción, perdón, porque por ahí tengo una mirada media sesgada, pero lo cierto es que, no sé qué les parece a ustedes, pero para todo el país, 2 millones de viviendas, más que en los terrenos de todo el país, son muchos fiscales y se accede gratuitamente, no creo que sea imposible solucionar el problema. Y que así como con la carne, la solución para bajar los precios y aumentar la demanda fue reducir la exportación, para bajar los precios de los alquileres y aumentar la demanda, lo que hay que hacer es que el Estado ofrezca, hay que ir al Estado para reclamar la oferta de vivienda, ya sea de Rex. Hoy salió una nota sobre el tema de que es más conveniente rehabilitar los edificios a nivel mundial que tirarlos abajo y volverlos a construir. Hay cantidad de edificios que se pueden rehabilitar y ahí sí el Estado tiene que estar firme para que estén dispuestos para el alquiler. Y primer vivienda, hacer una primer vivienda para estos focos puntuales de personas que van a vivir solas, personas trans, personas que por ahí no acceden a la vivienda familiar. No es tan imposible. Y por otro lado, este plan de las 60 para los 60 años, o sea, planes en comodato, el Estado no se capitaliza y a su vez
va a ser menos lo que va a tener que subsidiar a la gente para que pueda acceder a liberarse del pago del alquiler. Yo no lo veo, no sé, por eso te preguntaba, Germán, en el texto, si que hay una mirada diferente, totalmente desde la mía, pero yo no lo veo tan difícil. Creo que la presión tiene que ser sobre el otorgamiento de viviendas en comodato y la construcción, que no la veo imposible, no veo por qué lo que se rompió en el 55, que era la construcción con la autoayuda, con las cooperativas, que después se fue retomando según en qué periodo. No entiendo por qué tiene que ser tan difícil. La mano de obra es nuestra, el cemento es nuestro, la arena es nuestra, el hierro es nuestro, el ladrillo lo construimos nosotros. ¿Cuál es el problema de generarle trabajo a la gente y de pagarle en vez de un subsidio que entre ellos se armen, como lo hizo Milagro? Si Milagro armó un imperio con la cooperación mutua y con el aporte de los materiales con la plata que le daba el Estado. Yo creo que está bien todo lo que, pero está yendo contra un privado en un país capitalista. Es muy difícil hacer eso. Pero es mucho más, me parece, de mayor acceso, exigir que el Estado haga viviendas no caras, viviendas para la primera vivienda o viviendas para el último tramo. Después quizá para los sectores ya más familiares y qué sé yo, por ahí hay una organización que permite acceder a un Procrear o acceder a otro tipo de vivienda. No lo veo tan imposible. Por lo menos ir aumentando la cantidad de oferta para reducir la presión sobre la oferta en alquiler. Reducir los costos de esa manera y olvidarte. Al sector financiero hay que controlarlo y hay que hacerle pagar el impuesto no solo con las viviendas, con los campos, con los barcos, con el río Paraná, con todo. Hay que controlarlo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Que la vivienda es un derecho, está en la Constitución. ¿Qué duda que hay que asociarse con quién? Si está en la Constitución, es un derecho constitucional. Entonces no hay duda. Lo que hay que hacer es, bueno, veamos, formemos grupos, sí, para exigir ese derecho constitucional, porque realmente no es imposible. Yo no lo veo imposible. Yo creo que existe, así como empezamos con estas 3.600 viviendas, que se puede llegar de a poco, y en el interior es mucho más fácil. En el interior las tierras se entregan gratuitamente, no tienen costo. O sea, se le entrega al particular gratuitamente, porque es así, yo trabajé en el interior y sé cómo es eso. Entonces, descomprimir la exigencia o la demanda de alquileres, y tiene que haber una mayor oferta de parte del Estado. Yo quisiera saber tu opinión, que es distinta, que seguramente, y Gervasio o Lucía, ¿no? Ustedes dos tienen otra mirada y me interesa muchísimo porque la verdad que me abrieron los ojos en muchos aspectos. Gracias. Lucía, no sé si dale. ¿querés contestar? Que vaya Gervasio nomás. Bueno, a mí me parece... Dione, ¿es tu nombre? Sí. A mí me parece que en algún punto es verdad que no sería difícil construir y dar vivienda, porque como vos decís, los materiales son argentinos, quizás la tierra se podría conseguir para construir las viviendas, sería algo que movilizaría el empleo, ¿no? El consumo, etc. Y por lo general siempre que se construyen viviendas se hace para reactivar el trabajo y el consumo y no tanto para resolver el problema de la vivienda, ¿no? Se hizo a partir del 2008 con Cristina porque la crisis mundial era enorme y la forma de reactivar o de mantener el empleo en Argentina fue la construcción de viviendas. Pero a mí me parece, Dione, que hay que darle una vuelta más a eso
¿sí? Y ver quizás los resultados también. La realidad es que el ritmo de construcción de Cristina fue uno de los más altos de la historia. Cristina construyó, no me quiero poner muy fanático, pero no importa, pero Cristina construyó 1.300.000 viviendas. Ni Perón construyó 1.300.000 viviendas. ¿Sí? Sin embargo, lo que sucedió después de que terminó el gobierno de Cristina es que la vivienda se había concentrado y que había muchos más inquilinos que antes. Yo les cuento un caso muy puntual. Cristina construyó el barrio más grande de Latinoamérica, ¿sí? O sea, no hubo en Latinoamérica la construcción de viviendas públicas como lo hizo Cristina en un pueblo de Tucumán. ¿Sí? Y después yo hablando con el intendente de ese pueblo de Tucumán, me decía que lo que había sucedido había sido un desastre. Que la mayoría de la gente había vendido a los sectores del mercado inmobiliario las viviendas. Que no tenía el municipio dinero para llevar los servicios a un barrio tan grande. Y que finalmente lo que había sucedido también en ese barrio que se construyó con créditos Procrear a muy baja tasa, es que la gente prefería vivir integrada en la ciudad y no en un barrio construido por el Estado. Entonces, doy un ejemplo más como para graficar, Dione, lo que yo creo que tiene de contradictorio o poco efectivo que la solución sea aumentar la oferta. Porque como vos decías, con la carne no se aumentó la oferta. Lo que hizo el gobierno para bajar el precio... ¿No se escucha? Lo que hizo el gobierno para bajar el precio de la carne es prohibir la exportación. Y en la ciudad de Buenos Aires, lo último que digo, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Imagínate si quisiésemos resolver el problema de la vivienda y del precio del alquiler en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Que haya 3 viviendas cada una persona? Por eso yo insistía al principio, cuando planteaba que la solución del acceso a la vivienda nunca fue aumentar la oferta construyendo. Nunca. No hay país en el mundo que haya resuelto el problema de la vivienda así. Siempre que se resolvió el problema de la vivienda o se vivió de forma un poco más digna, fue controlando el mercado inmobiliario. ¿Cómo? Impuesto a la vivienda vacía o prohibición. Nadie puede tener viviendas vacías. Eso baja los precios. 2, limitando la construcción. No se puede construir infinitamente porque entonces cada vez queda menos suelo y entonces sale más caro. Tercero, regular el precio del suelo, del metro cuadrado y de los alquileres. Porque si no, no hay forma de quitarle la lógica de especulación de las viviendas. Y la verdad es que yo agregaría otra cosa más. Con el suelo dolarizado y la vivienda dolarizada, es imposible que el Estado construya. Lo último, crédito Procrear. Cristina sacaba un crédito para comprar tierra. El crédito era, pongo cualquier ejemplo, de 60.000 pesos. La tierra, una hora después de que salía esa línea de crédito, esa tierra que estaba a 60.000 pesos, ahora pasaba a 100.000 pesos. Porque obviamente el dueño de la tierra dice, si le están dando un crédito a alguien para que compre tierra a 60.000 pesos, yo la pongo a 100.000.
Porque va a haber alguien que tiene 40.000 pesos ahorrados y va a sacar el crédito de 60.000 y me va a comprar la tierra a mí. Por lo tanto, sin regulación del precio, es imposible que el Estado construya, es imposible que un trabajador pueda acceder a una vivienda o un desempleado pueda acceder a la vivienda, y es imposible que en un país en donde el 93% de la población, o sea, casi toda, vive en ciudades, es imposible que el Estado pueda construir en tierras alejadas de las ciudades y que eso funcione. No hay chance. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Belén tiene ahí una pregunta para leer y bueno, y ya con esto nos vamos despidiendo. Sí, es una pregunta para ambas, si les parece, o bueno, como les parezca a ustedes, y que me parece o nos parece súper interesante y que tiene que ver con qué perspectivas ven ustedes que tiene la ley con todo eso que estaban contando, bueno, ahora ni qué hablar, pero al principio sobre todo de la cuestión del lobby y demás, ¿qué perspectivas ustedes le ven a la ley? Seguramente va a ser algo largo, así que por ahí si querés, Lucre, mencionar la otra pregunta, sí, en todo caso, si les parece posible, pueden condensar una respuesta más general. Sí, la otra pregunta es qué políticas de intervención hay en otros estados o gobiernos, creo que dice, en otros gobiernos nacionales, populares y democráticos. Bueno, empiezo. A ver, a mí me cuesta ser pesimista y aparte entiendo que me va a complementar en eso Gervasio. A ver, a mí me parece, ¿qué perspectiva va a haber con la ley de alquileres? A mí me parece que ya que estemos discutiendo esto con este nivel de compromiso y de cruce entre nuestras trayectorias militantes, incluso generacionales, con todos los aportes de las compañeras, me parece que ya habla de que, bueno, la ley de por sí está generando un proceso de debate muy interesante sobre el acceso a la vivienda y sobre las cuestiones que decía Gervasio, que me parece que era un debate que no estaba planteado en estos términos. Me parece que estamos en un momento de lobby, como ya decía Gervasio, y como ya todo el mundo lo ve, digo, a mí incluso me sorprende cada mañana ingresar a diarios que son, en teoría, compañeros, con tapas culpabilizando la ley. Me parece que estamos en un momento en el que estamos en el que es más necesario que nunca defender la ley, apoyar la ley, abrir la discusión en todos nuestros espacios de militancia, porque, como decía al inicio, la ley de alquileres condensa un montón de discusiones que vamos a encontrar en otros niveles y en otras discusiones en relación a cualquier tipo de estrategia que nos queramos dar para avanzar contra estos poderes que están concentrados y cada vez más concentrados. Yo creo que veo avances más allá del lobby que está viendo en el Congreso y de los medios de comunicación. Estos espacios, recientemente se abrió una coordinación de alquileres en la provincia de Buenos Aires. Yo veo que es un tema que ha sido tomado por diferentes militancias y diferentes generaciones de militantes. Así que lo que veo es que en tanto nosotros mantengamos alerta, incluso ampliemos el debate y lleguemos y hagamos y asumamos esta ley como una herramienta propia conseguida a partir de la organización, creo que van a tener muchos problemas para derogarla o para tratar de avanzar. Yo no veo, digamos, creo que de alguna manera eso depende de la capacidad que tengamos de abrir el debate y de sostener la ley y de ir incluso ampliando el marco de alianzas para defenderla y también para discutir la vivienda en general. Creo que es una ley que nos está
nos está dando también la herramienta para discutir la vivienda, el acceso a la vivienda en general, no solamente la vivienda en alquiler, y todas estas cuestiones que decía Gervasio. Digo, yo creo que la discusión sobre eso, sobre si se puede seguir construyendo al infinito, sobre si se puede seguir aceptando, por ejemplo, la discusión sobre la dolarización. La discusión de la dolarización no es algo, que lo tenemos que dar por consumado. Digamos, hay cosas que van pasando día a día que consolidan que, por ejemplo, los medicamentos estén dolarizados, los alimentos estén dolarizados, la vivienda esté dolarizada. Así que creo que hay que pensarlo como una lucha día a día, desarmar todos los días esos avances y esa naturalización que se nos quiere hacer, pasar sobre las cosas. Entonces me parece que yo creo que está totalmente abierto, pero va a depender de la capacidad que tengamos de ampliar la discusión. Dice Nora, debe ser muy buena ley porque Infobae y Clarín la critican todos los días. Yo le quiero agregar a Nora que debe ser doblemente buena porque no solo Clarín e Infobae la critican, sino también C5N y Crónica. Bueno, quería sumar acá, leer algunos comentarios más. Silvia Medina de Tandil nos cuenta que en la provincia de Buenos Aires se está haciendo un relevamiento de tierras fiscales. Dice, obvio que no es suficiente, pero hay iniciativas de regular la titularidad y ver qué tierras cuenta la... A ver, y algún que otro comentario más, que había de una ordenanza que dejaron por acá en Morón. Sí, pregunta Gervasio si está al tanto de que el Consejo Deliberante de Morón aprobó la ordenanza que promociona la locación de viviendas ociosas en el distrito, en los términos de la ley 27.551, como incentivo se propicia la condonación de la deuda por tasa de servicios generales. Bien, una exhibición para estas personas. Bueno, y después todos agradecimientos, así que eso, es seguir extendiendo el agradecimiento de haber contado con su sabiduría y con toda su militancia y sus construcciones colectivas. Es un honor haber formado parte de esta charla de formación, y me quedo con esto de cómo hablan los medios de comunicación de la ley, y pienso en esto, ¿no? Que todas las revoluciones generan reacciones, y reacciones conservadoras. Pienso, es como creer que ni una menos acrecentó, no sé, los femicidios o las situaciones de violencia de género. La realidad es que se empezó a visibilizar, y también sí, obviamente que la violencia, cuando una pone un límite, tiende a acrecentarse, y bueno, y es parte de las cosas con las que vamos a tener que lidiar como militantes, me parece, y poder encontrar estas salidas colectivas para poder defender todas estas construcciones que logramos. Así que Lucía y Gervasio, les agradezco muchísimo, y a todos los compañeros que se tomaron este tiempo del sábado para participar y para seguir. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Muy bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muy bueno. Aplausos. Gracias por tanta Felicitaciones, calidad. compas.